revelado. El impactante heroísmo de un papá soltero que salvó a una mujer de dos agresores increíble. Luis, un papá soltero de 35 años, se despertaba cada día con un propósito ardiente en su corazón. En su pequeño taller de mecánica en un barrio popular de Bogotá, luchaba contra el estigma que rodeaba su vida. A pesar de que muchos lo miraban con desdén, él solo veía el risueño rostro de su hija Sofía, de 8 años, que iluminaba su mundo. Alma de guerrero, su madre le había enseñado a nunca rendirse y a ser un hombre de verdad. Una tarde, mientras paseaban por las calles polvorientas, Sofía, llena de energía y risas, vio un globo que danzaba en el aire. Con su risa contagiosa, corrió tras él, dejando a Luis sonriendo, pero también un poco inquieto. Aquella inocencia era su mayor tesoro. Sin embargo, el ambiente cambió cuando llegaron a una calle oscura y sombría. De repente, gritos desgarradores de una mujer rompieron el silencio, resonando como un eco de peligro que inundó su corazón. Luis sintió como su respiración se hizo entrecortada. El miedo se apoderó de su ser, pero también el instinto protector despertó con una fuerza arrebatadora. Recordando las enseñanzas de su madre, no podía ser un espectador ante la injusticia. Gritó con fuerza, el sonido de su voz resonando en la penumbra mientras se acercaba a los dos hombres que intentaban agredir a la mujer. ¡Alto, déjenla en paz! La imagen de Sofía atenta tras su figura le dio el coraje que necesitaba. A medida que él, temeroso pero decidido, se enfrentaba a los agresores, algunos vecinos comenzaron a asomarse a sus ventanas, cuestionándose sus prejuicios. La escena era intensa, con el corazón de Luis latiendo con rabia y valentía, mientras los hombres atónitos se mantenían inmóviles por su audacia. Justo cuando la policía llegó y detuvo a los agresores, las miradas cambiaron. La comunidad empezó a ver a Luis de otra manera, pero una sombra de juicio seguía flotando en el aire. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperado, Luis escuchó al día siguiente que los agresores, con sus conexiones y privilegios, estarían de vuelta en las calles. Una oleada de impotencia lo abrumó, había enfrentado su miedo, pero ahora sentía que la verdadera batalla comenzaba. ¿Tendría el valor de enfrentarlos de nuevo? Y si, para proteger a su hija y a la mujer a la que salvó, debía sacrificar su propia seguridad. Mientras la comunidad se reunía en la plaza, hablando de la valentía de Luis, una sombra conocida emergió entre la multitud. El clamor de la justicia apenas se iniciaba. ¿Podría alguien ayudarlo a luchar por lo que es correcto? La historia estaba a punto de transformarse, dejando a todos, incluidos Luis y Sofía, al borde de un precipicio, deseando que la verdad prevalezca en medio de tantas injusticias. Luis caminaba con pasos firmes hacia la plaza, el murmullo de la comunidad lo envolvía como una manta reconfortante. Aunque el miedo se mantenía latente en su pecho, la energía de las voces lo impulsaba. Sofía, a su lado, se aferraba a su mano con una inocencia que aún podía imaginar a su padre como un héroe, y eso lo llenaba de determinación. «Papi, ¿vas a hablar con ellos?», preguntó Sofía, mirándolo con esos ojos grandes y curiosos. La pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Cómo podría explicarle que había luchado contra agresores pero que, de alguna manera, aún sentía que la verdadera lucha estaba apenas comenzando? Luis sonrió, su rostro iluminándose para ofrecerle algo de tranquilidad. «Sí, hija. Hoy quiero que todos sepan que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Vamos». Al llegar a la plaza, notó que más personas se habían sumado a la conversación. Algunos murmuraban sobre la valentía de su acción, mientras otros aún susurraban dudas. Luis se sintió como un pez fuera del agua, pero cuando vio a la mujer a la que había salvado, su corazón dio un vuelco. Ella, con una expresión de gratitud en su rostro, se acercó a él. «Gracias por lo que hiciste», dijo con una voz suave pero firme.
No solo me salvaste a mí, también despertaste algo en muchos. Te deben mucho más de lo que crees. Luis sintió calor en su pecho. Las palabras de la mujer le recordaban que había actuaciones que, aunque vistas como simples, podían encender un cambio. Pero cuando los miró a su alrededor, los recuerdos de la sombra de sus agresores lo hicieron tragar saliva. Es solo el comienzo, dijo Luis, mirando a todos los presentes. No podemos permitir que tipos como ellos se sientan invulnerables. Si nos quedamos callados, ellos seguirán haciendo lo que quieren. Es momento de unirnos. Las reacciones fueron variadas, algunos lo aplaudieron, otros se mostraron escépticos, pero Luis no iba a rendirse. El vigor que nació en su corazón en ese momento lo empujó a seguir hablando. Cada palabra que salía de sus labios sentía que encendía un poco más de esperanza en los presentes. De repente, una voz familiar cortó el aire. Era Ramiro, un conocido del barrio que había estado presente durante la confrontación. Esos tipos piensan que pueden hacernos lo que les plazca. ¿Acaso no ven lo que está pasando? El ambiente se cargó de energía. Más y más personas comenzaron a unirse a la conversación. Sus problemas y frustraciones eran similares. El miedo y la impotencia se convertían en fuerza colectiva. Luis tuvo claro que debían actuar, que este sentimiento no podía quedarse en palabras, pero entonces, un grito desgarrador interrumpió la reunión. El estómago de Luis se encogió mientras miraba hacia el fondo de la plaza. Un grupo de hombres, los mismos agresores que pensó que ya no volvería a ver, se acercaban con aires de desafío. La criminalidad tenía el rostro de quienes creían que eran intocables, y el corazón de Luis latió una vez más con la furia del pasado. Luis, le gritó Sofía, que había estado a su lado hasta ese momento. Pero él estaba completamente centrado en los hombres. ¿Qué haría ahora? ¿Sería suficiente el apoyo de la comunidad? Su mente giraba con preguntas, pero había una urgencia clara. No podía dejar que el miedo la volviera a ganar. Esto no ha terminado, murmuró Luis para sí mismo. Era un momento de decisión, de valentía. La lucha no solo era física, sería también por el futuro de su hija, por la libertad de sus vecinos, y por demostrar que la justicia siempre puede ser más fuerte que la oscuridad. La confrontación que se avecinaba estaba a punto de ser decisiva. ¿Sería capaz de mantenerse firme y liderar la lucha de su comunidad contra el miedo? Las apuestas nunca habían sido tan altas. Luis sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Los hombres avanzaban con la arrogancia de quienes creen estar por encima de la ley. Su mirada se centró en Sofía, que tiraba de su mano, asustada. «Papi, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con una voz temblorosa que desgarró su corazón. En ese instante, dejó de lado su temor. Frunció el ceño y miró al grupo de hombres que se acercaban. «¿Qué quieren?», shouted una voz ensordecedora desde la multitud. Era Ramiro, quien se adelantó, dispuesto a proteger a sus vecinos. La tensión se electrificó en el ambiente. Luis sintió cómo la comunidad se unía, una muralla de rostros decididos y brazos levantados. «No queremos problemas», dijo uno de los agresores, aunque su tono indicaba que estaban lejos de ser pacíficos. «Solo venimos a recordarles quién manda aquí». Luis, sintiendo cierto poder en la compañía de su comunidad, tomó una respiración profunda y decidió que era el momento de luchar por la verdad, por aquellos que habían vivido bajo el miedo demasiado tiempo. «Ustedes no mandan». «Ya no más», exclamó, su voz resonando en la plaza. Su determinación se hacía eco en cada rincón. La multitud, tomando esto como una señal, comenzó a murmurar en apoyo. «Ya basta», gritó una mujer al frente. «No más agresiones. No los queremos aquí». Las palabras se convertirían en un rugido colectivo. Los agresores se vieron un poco sorprendidos ante esta reacción, pero rápidamente se recuperaron. «No tienen idea de con quién se están metiendo», dijo uno de ellos, acercándose aún más. Luis sintió el sudor caer por su frente. La adrenalina pululaba en su cuerpo, y a pesar del miedo que lo embargaba, supo que el momento de actuar había llegado. «Atrás», ordenó Luis, acercándose un paso adelante.
Sofía se quedó detrás de él, y aunque podía sentir su miedo, sabía que esta era su oportunidad de ser el héroe que siempre había querido ser para ella. No permitiré que sigan intimidando a nuestra gente. Mientras los agresores reía, la comunidad comenzó a unirse más. Con cada grito de apoyo, Luis sentía el peso del miedo levantarse un poco. Gente que antes había estado callada ahora levantaba la voz. Era algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Sin embargo, en su interior, había una chispa que crecía. El líder de los agresores frunció el ceño al ver que sus amenazas no hacían el efecto deseado. Si no se echan atrás, esto va a terminar muy mal para ustedes, dijo mientras se acercaba aún más, como si pensara que el miedo todavía podría apoderarse de la multitud. Luis sintió que el tiempo se detuvo. Este momento definiría el futuro no solo para él, sino para todos en la plaza. El grito de Sofía resonaba en su cabeza: «Papi, no». Pero él no podía retroceder. En ese instante, Luis se dio cuenta de algo que había estado oculto tras el miedo y la incertidumbre. No estaba solo, había un ejército de valientes detrás de él. La comunidad estaba lista para defenderse. Sin pensarlo más, levantó su voz y gritó: «No más miedo. Hoy luchamos juntos». Las palabras parecían resonar en el corazón de cada asistente. Sin embargo, el agresor que estaba más cerca frunció el ceño y levantó la mano. Luis supo que debía actuar rápido. En ese momento, lo que había comenzado como un enfrentamiento verbal estaba a punto de escalar a algo que no podía detener. Cuando el puño se alzó, una serie de gritos estallaron. Sofía se aferró a su chaqueta y Luis sintió que el mundo se oscurecía un poco. Pero en su pecho, había una llama de coraje que nunca había sentido antes. Y entonces, en el momento menos esperado, el sonido del golpe resonó en el aire antes de que Luis pudiera reaccionar. El inesperado silencio se rompió con un estruendo. Todo estaba por cambiar. ¿Qué sucedería ahora? ¿La valentía de Luis y la comunidad sería suficiente para enfrentar el enfrentamiento que se avecinaba? El momento crucial estaba a punto de revelarse. El golpe resonó como un trueno en el aire, y el espectáculo fue devastador. Luis sintió que su corazón se detenía al ver a Ramiro caer al suelo, una mancha de sangre comenzando a florecer en su frente. La multitud quedó petrificada por un segundo, el tiempo pareció detenerse en ese crítico instante. Sofía, temblando detrás de él, murmuró un pequeño papi, que se perdió entre el caos. Luis, sintiendo la adrenalina arder en su interior, se movió como si el tiempo hubiera vuelto a la normalidad. Lanzándose hacia adelante, empujó a Sofía hacia un lado, gritando a los demás: «¡Atrás! No dejen que se interpongan entre nosotros y nuestra libertad». Era un grito de guerra, un reclamo desesperado por unidad. Las personas alrededor se despertaron de su letargo. Uno tras otro, comenzaron a moverse, alzando las voces en una mezcla de miedo y rabia. «¡Aléjense de él!», gritó una mujer, su voz firme como una roca. Alguien más se unió, lanzando una piedra hacia el grupo de agresores, pero este fue solo un pequeño acto de rebeldía que encendió la chispa de la revolución que estaba por venir. Luis podía sentir cómo la energía de la multitud crecía. Un sentimiento de comunidad, de pertenencia, de fuerza llegó a invadir cada rincón de la plaza. La gente se apretó, hombro a hombro, creando una barrera humana entre los agresores y su hogar. Los ojos de Luis brillaron con determinación. Aquí estaba, luchando no solo por su propia familia, sino por cada persona que alguna vez había sentido miedo. El líder de los agresores, ahora visiblemente furioso, levantó el puño nuevamente, y sin pensar, Luis se enfrentó a él. «Sobre mi cadáver pasarás», dijo, mientras su voz retumbaba en el aire. En ese momento, el ambiente se tornó más espeso, como si la tensión pudiese cortarse con un cuchillo. Un grito resonó cuando la multitud, envalentonada, comenzó a avanzar. Todo sucedió tan rápido, que para Luis fue como un torrente. El primer golpe llegó desde un costado. La gente se lanzó contra los agresores. Golpes resonaban, gritos llenaban el aire y, en medio del caos, él perdió de vista a Sofía. «Sofía», gritó, buscando desesperadamente en la multitud. El sonido del enfrentamiento se convirtió en un eco distante.
Su corazón latía fuerte en su pecho mientras la ansiedad se apoderaba de él. Cada golpe retumbaba en su mente como campanas de alarma. Finalmente, vio un destello de su cabello. Ella estaba al otro lado, atrapada entre la multitud, su rostro lleno de lágrimas. Un grupo de hombres la había cercado. Instintivamente, Luis se deslizó hacia adelante, luchando contra la corriente de personas mientras sus piernas parecían moverse más rápido que su mente, impulsado por el único deseo de protegerla. La preocupación oscurecía su visión, pero una voz interna lo mantenía alerta. Debo llegar a ella. No puedo fallar. Las interacciones a su alrededor se convertían en una vorágine caótica, una coreografía violenta que parecía no detenerse. Cuando finalmente llegó, ella estaba sostenida por una mujer mayor que había tratado de protegerla. Luis respiró aliviado pero no podía descansar. Vamos, Sofía, necesito que te quedes conmigo, dijo mientras la abrazaba fuertemente, protegiéndola con su propio cuerpo. Nunca voy a dejarte ir. Los agresores tropezaban ahora. La comunidad había tomado fuerza como un torrente imparable. En medio de esa batalla, Luis sintió que algo había cambiado dentro de él. La lucha no era solo física, era una lucha por la dignidad, por el futuro de Sofía, por su hogar. Sin embargo, mientras la multitud avanzaba, un nuevo terror acechaba. Desde un costado, un nuevo grupo de hombres apareció, más fuerte y más numeroso. No pueden ganar. Regresen a sus casas, gritaron, llevando consigo un nuevo ciclo de miedo y amenazas. Luis cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la incertidumbre, pero también el abrazo de la esperanza. La comunidad había demostrado su valentía, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Esto no ha terminado, murmuró para sí mismo. La lucha apenas comienza. Las palabras aún resonaban en su mente, sabiendo que había mucho en juego y que el destino de todos estaba por redefinirse. ¿Sería suficiente la unidad de un pueblo para prevalecer ante la oscuridad que se avecinaba? Luis sintió que el aire se le escapaba mientras el nuevo grupo de agresores se hacía cada vez más visible. La ansiedad llenaba la plaza, un pulso vibrante que resonaba dentro de cada corazón que allí se encontraba. Los rostros de sus vecinos mostraban miedo, pero también determinación. Sabía que no podían retroceder. No podían dejar que la oscuridad los aplastara. Formemos una línea. Juntos, gritó, su voz alzándose por encima del estruendo de la batalla. La gente comenzó a agruparse, dejando atrás las dudas, las sombras de los nuevos agresores se acercaban, y Luis podía escuchar sus risas burlonas, pero no se detuvo. Sofía, agárrame fuerte, le dijo, mientras la pequeña temblaba a su lado. Se aferró a ella y se volvió hacia los otros. Por nuestros hijos, por nuestros sueños. No dejaré que nos arrebaten lo que nos pertenece. Los hombres que se acercaban llevaban uniformes oscuros y miradas furiosas. La rabia en las calles palpaba el aire como un trueno inminente. Sabía que tendrían que luchar más que nunca, pero esta vez no lo harían solos. La plaza se había convertido en su refugio, en su fortaleza, en el lugar donde el miedo se transformó en valor, los gritos se mezclaron con el sonido de los golpes. Luis podía sentir cómo la multitud se unía en torno a él, sus voces alzándose en un canto de resistencia. No. No hoy, retumbaba en todo el espacio. A medida que los nuevos agresores avanzaban, Luis se encontró de pie en la primera fila, mirando al frente. La adrenalina en su sangre le daba fuerzas. Se sentía como un guerrero, un protector. Estaba dispuesto a darlo todo por su hija y por su gente. El intercambio de golpes se intensificó. Luis vio cómo los hombres se abalanzaban sobre los suyos, como un lobo acechando a su presa. Pero aquí, en aquella plaza, todos eran parte de la manada, cada uno luchando por un mismo objetivo, por un mismo latido. No retrocedan, se escuchó otra vez. La mujer mayor que había protegido a Sofía estaba a su lado, y su mirada era de pura determinación. No dejaremos que nos pisoteen. En ese momento, Luis no fue solo un padre, se convirtió en un símbolo. Sus acciones inspiraban a los demás, y cada golpe que daba se sentía como un eco en el corazón de la comunidad.
Justo cuando parecía que los agresores tenían la ventaja, un grupo de jóvenes mujeres irrumpió, lanzando piedras y gritando consignas. Era una fuerza inesperada, y como un torrente, empujó a los atacantes hacia atrás, pero otra voz se alzó al fondo, una que heló la sangre de Luis. «Retírate. Ya estuvo bueno de desobediencia». El líder de los agresores se había recuperado y ahora se acercaba con una sonrisa cruel en su rostro. Luis sintió que la sangre le hervía. «No retrocederemos. Nunca más». Pero en su interior, una sombra de duda se instaló. ¿Sería suficiente su valentía para detener la tormenta que se cernía sobre ellos? La multitud, viendo a su líder frente a aquella amenaza, sintió el pulso de la inminente confrontación. Nadie podía fallar en ese momento. Mientras el líder agresor levantaba su mano para dar la orden de ataque, algo dentro de Luis se encendió como un fuego inextinguible. Tenía que actuar, y rápido. Antes de que pudiera pensarlo, se lanzó hacia adelante, donde se sentía que el peso de la lucha pendía sobre sus hombros. La imagen de Sofía, aterrorizada pero fuerte en su lucha por sobrevivir, lo empujaba hacia adelante. «Por la libertad», gritó, y su voz retumbó en el aire a pesar del caos. De repente, se escuchó una explosión, y el mundo pareció girar. Una granada de gas lacrimógeno estalló cerca, lanzando a todos a la confusión. ¿Lograría salvar a su hija en medio de una tormenta de lágrimas? ¿La lucha por la libertad resultaría en una batalla a muerte? Luis sintió como el aire se volvía denso, sus pulmones ardían mientras el gas lacrimógeno se dispersaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero recordó el rostro de Sofía. Cerró los puños con fuerza, escuchando los gritos a su alrededor. Se esforzó por mantener la vista en la dirección donde había estado ella, su pequeña luz en medio de esa oscuridad amenazante. «Sofía», gritó, su voz entrecortada por la desesperación. Pero solo le respondió el eco de la confusión. El caos se desataba a su alrededor, la gente retrocedía, chocando, gritando. El miedo era palpable, y Luis podía sentir cómo la desesperanza intentaba apoderarse de su alma. De repente, una mano fuerte lo agarró del brazo, era la mujer mayor que había estado a su lado. «Vamos, no te detengas», dijo con un tono firme, mientras lo arrastraba hacia un costado, fuera de la plazuela. «Debemos encontrar a los niños. No podemos fallarles». Luis sintió que su corazón latía a 1000 por hora. La idea de que su hija estuviera en peligro, en medio de aquella locura, lo paralizaba por unos momentos. «Sofía está aquí, la tengo que encontrar», clamó, pero la mujer lo sostuvo con más fuerza. «Crees que ellos no saben eso, pero sí, están buscando a los más vulnerables. No podemos permitir que se la lleven». La mirada de la mujer era intensa, lo suficiente como para que el juicio de su corazón empezara a disiparse. Con un esfuerzo titánico, logró enfocarse. Miró a su alrededor con los ojos entrecerrados por el gas, y vio el fervor de sus vecinos que, a pesar del pánico, se unían en contra de los aguijones oscuros. La plaza temblaba con el grito de la resistencia, un grito que atravesaba las barreras del miedo. «Formen un círculo, con los niños en el medio», gritó Luis, levantando la voz en una nueva maniobra. Algunos lo escucharon, y comenzaron a moverse, apilando bancos y objetos para proteger a las familias en el centro. Los jóvenes no dejaban de lanzar piedras, alimentando el coraje colectivo. «Luis, el fuego», se escuchó un grito desde la izquierda. Luis giró la cabeza y vio a un grupo de hombres encender fogatas improvisadas, creando un bastión ardiente. Era una vista tanto inspiradora como alarmante. «Eso es», dijo para sí mismo, y ahora, más que nunca, él era parte de algo mucho más grande. Sin embargo, la angustia de no ver a Sofía le oprimía el pecho. Cerró los ojos un momento, respiró profundo, y cuando los abrió de nuevo, el fuego en su interior era invencible. Se lanzó hacia adelante, con la seguridad de que debía arriesgarse. Mientras tanto, el líder agresor, ahora dotado de una autoridad aterradora, comenzaba a organizar sus tropas nuevamente para atacar. Luis podía ver sus gestos, las órdenes rápidas. «No fallaremos esta vez», gritó, y su risa macabra resonaba en los oídos de Luis. «No. No puede ser», murmuró.
Miró a su alrededor y vio que el rostro de sus vecinos comenzaba a cambiar en el intermedio de gritos. La confusión se desvanecía de sus miradas, reemplazada por una chispa de rabia renovada. «A la carga», gritó uno de los jóvenes, y la multitud lo siguió, avanzando con una feroz determinación para proteger lo que amaban, pero justo cuando la adrenalina comenzaba a alzarse, Luis escuchó algo detrás de él. Era el sonido inconfundible de pasos apresurados. Los rostros ensombrecidos en el gas se acercaban. Y entonces, en medio de la confusión, vio a Sofía salir corriendo hacia su dirección, con lágrimas en los ojos. «Papá», gritó ella, su voz llena de miedo. Luis sintió como un torbellino de emociones lo atravesaba, desde la alegría hasta el terror. El mundo se desvaneció a su alrededor mientras se lanzaba hacia ella. De repente, un grito aterrador cortó el aire. «Atrápenla», resonó la voz del líder agresor. Y en ese instante, mientras la multitud luchaba contra la sombra oscura que amenazaba su libertad, la posibilidad de perder a Sofía se volvió más real que nunca. La lucha no había terminado. ¿Acaso lograría Luis salvar a su hija en el caos? ¿O sería la oscuridad la que finalmente se llevara lo que más amaba? La voz del líder agresor retumbó en el aire como un trueno ominoso. Luis sintió como el miedo se apoderaba de su pecho, como un abrazo helado que amenazaba con quitarle el aliento. Sin pensar en nada más, se lanzó hacia Sofía, extendiendo los brazos, anhelando cerrarla entre su protección. «Sofía, ven aquí», logró gritar, su voz quebrada, pero llena de determinación. Ella se detuvo en seco, sus ojos llenos de angustia ante el caos que los rodeaba. El aire, cargado de confusión, crepitaba a su alrededor mientras la multitud continuaba luchando para mantenerse firme. Luis sintió una ola de furia surgiendo desde lo más profundo de su ser. No podía permitir que su hija, su única razón de ser, cayera en manos de esos monstruos. «No te asustes. Corre hacia mí». Sofía, con sus cabellos oscuros despeinados, comenzó a avanzar, pero los pasos desesperados del grupo de agresores resonaron como un tambor en su mente. El líder se lanzó hacia ella, con una risa torcida que parecía rasgar el aire. Luis, sin dudarlo, corrió más allá de la barricada que habían formado, cada zancada llevándolo más cerca de lo que más amaba. Mientras la multitud luchaba, él sentía que el mundo se transformaba en un enfriado mar de ruido. «Mátenlos», gritó uno de los agresores, y cada palabra parecía una alerta que vibraba en sus entrañas. Luis observó el rostro aterrador del hombre que perseguía a su hija, y de inmediato, su cuerpo actuó por instinto. Con un salto, se interponía entre Sofía y el enemigo. «No te atrevas a tocarla», rugió, su voz resonando como un trueno, haciendo que el agresor dudara un momento. Luis sintió como su corazón latía con fuerza mientras una mezcla de rabia y amor lo consumía. «Papá, ten cuidado», gritó Sofía, con una mezcla de miedo y admiración en sus ojos. El líder agresor sonrió con desprecio, dando paso a su grupo, que avanzaba hacia Luis. «Crees que puedes protegerla, pero el miedo siempre gana», dijo, su voz helada. Luis no podía retroceder. La imagen de Sofía, temblando y asustada, lo mantenía en pie. «No hoy», murmuró para sí mismo, sintiendo el calor de la determinación encender cada célula de su cuerpo. Con un grito desgarrador, el grupo atacó. Luis, aunque superado en número, se movía con agilidad. A medida que se defendía, sus codos y rodillas se convirtieron en sus aliados, cada golpe un testimonio de su amor. La adrenalina fluía por sus venas y lo hacía olvidar el dolor. El enfrentamiento se volvió un torbellino de cuerpos e intervenciones desgarradoras. Los gritos en la plaza se mezclaban con el sonido de los impactos, pero Luis no iba a permitir que la oscuridad ganara. Los rostros de sus vecinos, los hombres y mujeres que luchaban a su lado, le dieron fuerzas. «Estamos juntos en esto», gritó, y de repente, la rabia se transformó en un grito de unidad. La resistencia creció alrededor de ellos, y comenzaron a empujar hacia adelante. Las fogatas ardían, cada llama reflejando su determinación. Luis miró a Sofía, que ahora lo observaba con admiración, el miedo en su mirada comenzando a reemplazarse por orgullo. «¿Estás lista?», le preguntó, y ella asintió con la cabeza, sus ojos llenos de esperanza. «A la carga», gritó con fuerza, mientras el grupo se unía detrás de ellos.
desatando una ola de coraje a su alrededor. Luis sintió cómo, al unirse todos, se volvían imparables. Sin embargo, en un giro inesperado, el líder agresor retrocedió, buscando una nueva táctica. ¿Pero qué es esto?, exclamó, la sorpresa clara en su rostro, ahora asediado. Justo en ese instante, una luz brillante iluminó el camino. Luis sintió que el giro de la historia estaba a punto de suceder. ¿Podrían realmente derrotar a la oscuridad esta vez? La batalla se intensificaba, y en su mente solo había un pensamiento: todo dependería de lo que estaba por venir. La luz brillante que iluminó el camino pareció detener el tiempo mismo. Luis, respirando con dificultad y consciente del tumulto que se desataba a su alrededor, sintió que el mundo se desvanecía. Esa claridad no era solo física, era el símbolo de la esperanza que necesitaba en ese preciso momento. Se volvió hacia Sofía, viendo cómo sus ojos reflejaban esa misma luz, casi como si el miedo fuese desvaneciéndose lentamente. «Confía en mí», le dijo Luis con un tono suave, pero firme. Era una promesa que se sellaba en el aire como un voto sellado con amor. Mientras el grupo de agresores dudaba, un momento de asombro atravesó sus rostros. Era el instante que Luis había estado esperando. «Adelante», gritó a sus vecinos, su voz resonando con una fuerza renovada. La multitud, viendo que el monstruo que tanto temían ahora mostraba signos de temor, se unió a él con fervor. El grupo comenzó a avanzar como una ola imparable. Luis al frente, sintió una energía renovada, como si cada golpe que recibía se tornara en combustible para su lucha. «No se detengan», ordenó, mientras sus compañeros de lucha se alineaban detrás de él. Cada corazón latiendo en esa multitud parecía tener un mismo compás, un eco de valentía. Los agresores, ahora más desconcertados que antes, intentaron reorganizarse, pero Luis y su grupo no les dieron respiro. Era la oportunidad que habían estado esperando. Con cada paso hacia el enemigo, Luis podía sentir cómo la emoción de la resistencia crecía. Ya no era solo su amor por Sofía lo que lo guiaba, era la unidad de su comunidad. Los gritos de los luchadores se mezclaron con el crujir de los cuerpos en el enfrentamiento, sus manos trabajaban juntas, incluso formando barricadas improvisadas con lo que podían encontrar. Cada golpe que Luis daba no era solo por él, sino por cada familia, cada niño que esa oscuridad podría amedrentar. Sofía lo observaba desde su posición, sintiendo cómo su corazón se llenaba de orgullo. Se dio cuenta de que su padre no era solo un hombre que luchaba por ella, era un hombre que integraba a otros en su causa, un luchador. Sin embargo, en medio de esa lucha, algo inusitado sucedió. La luz que antes brillaba se tornó en un destello, iluminando a un grupo de jóvenes que se estaban uniendo al enfrentamiento, empoderados por el demoledor ejemplo de valor que Luis había dado. Eran sus amigos del barrio, quienes habían sido testigos de la injusticia y decidieron que ya era suficiente. «Vienen refuerzos», gritó uno de ellos, y Luis sintió que una corriente de energía lo atravesaba. De pronto, no solo luchaban por la protección, sino también por una meta más grande, su libertad, su futuro, su dignidad. Luis no podía permitirse pensar en la posibilidad de perder. La imagen de Sofía, de su comunidad unida, lo mantenía enfocado. «Juntos. No retrocedan», rugió, mientras el viento arrastraba sus palabras hacia los corazones de quienes estaban a su lado. Justo cuando parecían tener la ventaja, el líder agresor comenzó a gritar, su voz desquiciada. «Vuelvan a la oscuridad». Pero su llamado se perdía entre los gritos de coraje, y la luz que había crecido en la plaza ahora era más brillante que nunca. ¿Qué decisión tomaría Luis frente a la furia de su enemigo ahora que la victoria parecía al alcance? En su interior, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrían realmente enfrentar al líder y obtener la libertad que tanto anhelaban? La lucha aún no había terminado, y un turbio silencio se cernía sobre el pueblo. El grito desgarrador del líder agresor resonó en el aire, amplificado por la tensión palpable. Luis, sintiendo que un viento de desafío soplaba a su alrededor, miró a su comunidad. Entonces, alzó su mano hacia el enemigo con un gesto de determinación, tratando de que su propio corazón, que latía con tanta fuerza, se transmitiera a los demás. «Ahora. Atrápenlos». Luis gritó, su voz resonando como un tambor sobre el alboroto.
La multitud, sin dudarlo, se lanzó hacia adelante. La luz, que antes se había manifestado como un instante de esperanza, ahora brillaba intensamente, llenando sus almas de fe. Los agresores, ahora rodeados, se dieron cuenta de que no podían retroceder. Era como si la plaza entera hubiera cobrado vida, como si cada ladrillo y cada sombra se alinearan a favor de la comunidad. El poder que antes les parecía un tinte lejano ahora fluía como una corriente incontrolable. Sofía, de pie al borde, observaba a su padre y su vecindario transformarse en un ejército de determinación. Podía ver la chispa de la esperanza encenderse en los ojos de cada uno de ellos. Luis sintió que el tiempo estaba de su lado. Golpeen juntos, resonó su orden, y una ola de unidad se apoderó del grupo. Mientras los primeros golpes caían y los enfrentamientos creaban un caos visible, había algo más en el aire. En medio de la confusión, Luis miró a su alrededor y vio a los amigos de Sofía, esos chicos con los que ella había crecido, luchando codo a codo. Fue entonces que una verdad terrible se abrió paso en su mente: no solo era su hija quien estaba en riesgo, sino también los futuros de muchos jóvenes que conocía. De repente, un grito familiar salió de la multitud. «¡Papá!». El mundo de Luis se detuvo por un instante. Era Sofía, pero no solo estaba observando. Se había lanzado al enfrentamiento, su espíritu ardiente la llevó a unirse a la lucha. Un grito de pánico y orgullo se mezcló en su pecho. «¿Qué haces aquí?», fue lo único que logró murmurar, viendo como su valiente hija cerca del peligro. Sofía, con una mirada resuelta, le respondió: «Soy parte de esto, también. Juntos somos más fuertes». Luis sintió que el mundo se sacudía gracias a esa frase. Y fue ahí que comprendió: la lucha no era solo sobre la defensa, sino sobre la construcción de un futuro donde todos tuvieran voz. El tormento y la tensión continuaron, pero la luz que habían despertado ahora ofrecía aliento, fuerza y un nuevo significado. Era la chispa de esperanza que se habían devuelto entre sí, forjando un vínculo indestructible entre padres e hijos, vecinos y amigos. Sin embargo, el líder agresor presionaba más ferozmente, su propia furia era palpable. «Esto terminará aquí», gritó, su mirada enfocándose en Sofía. Luis pudo ver la intención oscura en sus ojos. El miedo se apoderó de él. «No, lo que terminará es esta locura». Luis respondió, enfrentándose a su enemigo con valentía renovada. Pero en su interior, un nuevo terror comenzó a formarse. Sabía que el verdadero enfrentamiento entre su comunidad y el líder apenas estaba comenzando. ¿Podrían enfrentar a este monstruo y surgir victoriosos, o sería el costo de la libertad demasiado alto? La batalla no solo se luchaba en el exterior, estaba en el corazón de cada uno de ellos. De pronto, una figura emergió del grupo de agresores, y el silencio se cernió de nuevo. Las miradas se encontraban y el aire vibraba con una tensa expectativa. Luis sabía que esta batalla podría cambiarlo todo. ¿Sería este el momento que definiría su futuro? Luis sintió como el viento cambiaba, su determinación ardía con la fuerza de un volcán. A su lado, Sofía, su pequeña guerrera, defendía su lugar en la lucha. Todo lo que habían pasado estaba por culminar en esa plaza, en ese instante. De repente, el líder agresor sonrió con desprecio. «¿Pensabas que podrías ganar este juego? ¿Qué tienes tú contra mí?». Luis respiró profundamente. Era el momento de la verdad, de hacer que su voz se alzara por todos. «Lo que hay en mí es lo que jamás podrás aplastar: amor por mi hija, por mi vecindario y por la justicia. Hoy luchamos por nuestra dignidad», grita con la fuerza que emanaba de su corazón. Las palabras resonaron como un eco poderoso que atravesó cada rincón de la plaza. A su alrededor, todos comenzaron a moverse más rápido, a unirse, a empoderarse con su mensaje. Las miradas se encontraron, los vecinos a su lado se llenaban de valor. Era la oportunidad que habían estado esperando. Luis giró para ver a Sofía, que lo observaba con esos ojos grandes y esperanzados. «¿Estás lista para luchar juntos?», le preguntó, y su respuesta fue un firme asentimiento que le dio fuerzas. El líder agresor, sorprendido por la intensidad de la respuesta de la comunidad, avanzó, pero Luis no iba a permitir que se acercara. Se interpuso, listo para enfrentar cualquier impacto. La multitud, al unísono, comenzó a gritar: «¡No más!».
No retrocederemos. Las voces se transformaron en un torrente de coraje, empujando hacia adelante. Los hombres de la comunidad lanzaron objetos, no solo para defenderse, sino como un acto de rebeldía. Martín, un viejo amigo de Luis, lanzó un ladrillo hacia el grupo de agresores, y el impacto fue como un estallido de energía. Por cada niño y cada padre que ha luchado, gritó. Y cada palabra alimentaba el fuego en sus corazones. Cuando las sombras del miedo comenzaron a desvanecerse, Luis sintió que el deseo de victoria crecía exponencialmente. Juntos, somos invencibles, dijo él, y la comunidad le respondió con un clamor ensordecedor. El líder agresor se vio rodeado, contemplando la marea de resistencia que había despertado. Empezó a retroceder, sus hombres vacilaban, y en ese momento, el futuro de todos se volvió posible. El enfrentamiento ahora era feroz y tumultuoso. Luis sintió cómo los golpes de sus vecinos resonaban a su lado. Cada puño levantado era un reflejo de lo que habían soportado. Unite, fuerza, esperanza. La lucha no era solo física, era el acto de recordar quiénes eran y de lo que podían ser. Sofía, atrapada entre la vorágine, gritó. Papá, ten cuidado. Él giró y la vio cubrirse mientras movía su puño. La fortaleza de su hija lo llenó de orgullo. En ese momento, una chispa de claridad pasó por su mente. No estaba luchando solo por un hogar, estaba construyendo un futuro, un legado. La confusión y la desesperación se intensificaron. En ese instante, el líder agresor, viendo que su poder se desmoronaba, empujó a sus hombres hacia adelante con furia desenfrenada. Atrápenlos, gritó, desatando una última ola de agresión. Nunca, exclamó Luis, este era su momento de brillar, y sabía que su comunidad estaba transformándose ante sus ojos. Alzó el puño, su corazón latiendo al unísono con el de su gente. Por un futuro libre de miedo. Las voces resonaron en la atmósfera, juntos. No retrocedemos. Y así, como un torrente indomable, la comunidad avanzó hacia los agresores. En un giro inesperado, los hombres sintieron el peso del coraje y la unidad. Las fuerzas de la injusticia se desmoronaban ante la determinación de un pueblo que había despertado. Luis se dio cuenta de algo, no se trataba solo de ellos. Estaban luchando también por los que no podían defenderse por sí solos, por todos aquellos que habían sufrido en silencio. Cuando el grupo de agresores vio su resistencia, el miedo se apoderó de ellos. Retirémonos, murmuró uno, pero ya era demasiado tarde. La plaza vibraba con una energía intensa. Luis y Sofía, unidos en el frente, sintieron el poder de la comunidad detrás de ellos. Los rostros que antes estaban llenos de desesperanza ahora resplandecían de valor. Se negaron a ser pisoteados. Finalmente, el líder, apabullado, retrocedió, buscando refugio. Luis, con su pecho lleno de determinación, se volvió para mirar a Sofía. Hoy hemos luchado por lo que amamos. Hoy somos más fuertes. Las calles resonaron con los mismos ecos de valentía y liberación. La batalla culminó no solo con una victoria sobre la oscuridad, sino también con el nacimiento de un nuevo amanecer. La plaza se llenó de gritos de júbilo. Se abrazaban, celebraban, lloraban juntos, en empatía. La comunidad había encontrado su voz. Luis sonreía mientras miraba a su hija, sabiendo que la verdadera lucha por un futuro mejor apenas comenzaba. La vida no les tenía miedo, ahora, ellos estaban listos para enfrentarla. Igual que aquel día, ahora cada amanecer sería un recordatorio de que, unidos, nunca tendrían que enfrentar su miedo de nuevo. Ese fue el momento de su transformación. Y ahora, querido lector, si quieres seguir siendo parte de estas historias inspiradoras, necesitas suscribirte ahora. No te quedes fuera. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean la luz en medio de la oscuridad. Comenta tus sentimientos sobre este final y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Tu acción puede cambiar vidas.